soy Salomón, hijo de David y Betsabé. Mi historia, llena de altibajos, comienza en un momento crítico, la muerte de mi padre, el rey David, un hombre cuyas hazañas resonaban en cada rincón de Israel. La tristeza envolvía a la nación, pero en medio del luto, la ambición despertaba en otros. Mi hermano mayor, Adonías, aprovechó la ocasión y proclamó su reinado, reuniendo a sus partidarios en un intento de arrebatarme el trono. El eco de su proclamación se sentía en cada esquina de Jerusalén, y yo me encontraba atrapado en una lucha por el poder que no había buscado. Sin embargo, en este mar de incertidumbres, había una verdad inquebrantable: yo había sido elegido por Dios. Fue en este contexto que el profeta Natán, un hombre de Dios con el que mi padre había tenido una relación cercana, se acercó a mí con una misión divina. Junto al sacerdote Sadoc, organizaron un plan para ungirme como rey. Recordando la promesa de Dios a mi padre, supe que debía asumir la responsabilidad que me correspondía. Así, en el estanque de Gihón, fui ungido rey, un momento que marcaría el inicio de un reinado que tendría repercusiones en toda la historia de Israel. El trono, sin embargo, no venía sin su carga. En los días siguientes, el reino se dividió entre leales a Adonías y a mí. La tensión era palpable, cada decisión que tomaba era observada de cerca, cada paso medido. A medida que la noticia de mi unción se esparcía, algunos celebraban, mientras que otros conspiraban en las sombras. La responsabilidad de gobernar un pueblo elegido no era una tarea fácil, y en mis momentos de soledad, la duda comenzaba a asomarse. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas que pesaban sobre mis hombros? Mi reinado comenzó en medio de rivalidades, pero también en un clima de esperanzas. La promesa de un nuevo comienzo, una era de paz y justicia, brillaba en el horizonte. Mientras los rumores de la oposición se disipaban, mi mente se llenaba de sueños sobre cómo podría guiar a mi pueblo hacia un futuro mejor. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que para lograrlo necesitaba más que solo ambición, necesitaba sabiduría. Este deseo ardiente de sabiduría me llevó a Gabaón, un lugar de sacrificio, donde mi vida daría un giro inesperado. Mientras me preparaba para ofrecer mis primeras ofrendas como rey, lo que no sabía era que Dios tenía planes aún más grandes para mí. Así, en la próxima etapa de mi vida, mi búsqueda de sabiduría se convertiría en el pilar fundamental de mi reinado. Lo que experimentaría en Gabaón transformaría no solo mi vida, sino también el destino de mi pueblo. La carga de ser rey no era solo un título, era un compromiso profundo con mi pueblo. A pesar de haber sido ungido, sabía que carecía de la experiencia necesaria para guiar a Israel en tiempos inciertos. Así que un día, mientras ofrecía sacrificios en Gabaón, un lugar sagrado, sentí la necesidad de acercarme a Dios con todo mi corazón. Fue en ese momento, mientras el aroma del incienso llenaba el aire y el murmullo del sacrificio resonaba a mi alrededor, que Dios se me apareció en un sueño. Este encuentro marcó el comienzo de una transformación que cambiaría no solo mi vida, sino también la de mi nación. En ese sueño, se me ofreció todo lo que pudiera desear: riquezas, poder, larga vida. Pero, en lugar de caer en la tentación de pedir cosas materiales, recordé la gran responsabilidad que recaía sobre mí. Con una humildad que no sabía que poseía, le pedí sabiduría para gobernar a su pueblo. Quería ser un rey que guiara, no solo a través de la fuerza, sino con entendimiento y compasión. Este deseo sincero resonó en lo más profundo del corazón de Dios. Cuando desperté, supe que había hecho la elección correcta. Dios, complacido por mi petición, me concedió no solo la sabiduría que había solicitado, sino también riquezas y gloria que nunca había imaginado. Desde aquel momento, mi nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría, y mi fama se extendió más allá de las fronteras de Israel. Las naciones vecinas comenzaron a escuchar sobre el rey Salomón, el hombre que gobernaba con una mente clara y un corazón justo. Pero mi verdadero desafío llegó cuando me enfrenté a un caso que pondría a prueba la esencia misma de mi sabiduría. El dilema de dos mujeres que reclamaban a un mismo bebé fue el evento que sellaría mi reputación. Ambas afirmaban ser la madre del niño, y la tensión en la sala era palpable. En ese instante, recordé las enseñanzas que había recibido y la sabiduría que Dios me había otorgado. Propuse una solución aparentemente drástica: dividir al niño en dos, para que cada mujer tuviera su parte. La verdadera madre,
llena de amor, se ofreció a renunciar a su derecho para salvar la vida del niño. Con esa revelación, supe que había llegado a la verdad. Este juicio no solo resolvió el caso, sino que consolidó mi reputación como un rey sabio y justo. Mi corte se llenó de admiradores y súbditos que venían de todas partes para escuchar mis enseñanzas. Pero a medida que mi fama crecía, también lo hacía la presión. La sabiduría que había pedido se convirtió en un faro, pero también en una carga. En mi mente, me cuestionaba, ¿podría mantener esta sabiduría a lo largo de mi reinado? Era claro que mi camino estaba apenas comenzando. La sabiduría se había convertido en mi mayor tesoro, pero sabía que debía seguir construyendo sobre ella. Mientras mi reino florecía, una nueva ambición comenzó a tomar forma en mi corazón: construir un templo para honrar a Dios, un lugar que reflejara la grandeza de su sabiduría y mi compromiso con el pueblo. Así, la búsqueda de un lugar sagrado se convertiría en la siguiente etapa de mi vida, donde la fe y la dedicación se entrelazarían en una monumental tarea. Con el corazón rebosante de gratitud y una responsabilidad inquebrantable, sentí que había llegado el momento de cumplir un sueño que había estado gestándose en mi interior desde que asumí el trono. El deseo de honrar a Dios y establecer un hogar para su presencia en medio de nosotros me llevó a tomar la decisión de construir un templo en Jerusalén. Este no sería un simple edificio, sería un símbolo de nuestra fe, un lugar donde la comunidad pudiera reunirse y adorar al Creador. La idea era ambiciosa, pero sabía que con la sabiduría y los recursos que Dios me había otorgado, podía hacerlo realidad. La planificación y la preparación se convirtieron en una tarea monumental. Llevé a cabo alianzas estratégicas con reyes vecinos, especialmente con Hiram de Tiro, quien se convirtió en un aliado fundamental. Juntos, aseguramos los mejores materiales: cedros del Líbano, piedras preciosas y oro. Era como si cada elemento que elegía resonara con la grandeza de la obra que estaba por venir. Las manos de hábiles artesanos se unieron a las mías, y pronto, las bases del templo comenzaron a tomar forma en el corazón de Jerusalén. A medida que avanzaba la construcción, la emoción en el pueblo crecía. La monumental obra se erguía como un testimonio de nuestra fe y dedicación. Cada ladrillo colocado, cada detalle esculpido, era un reflejo de nuestro compromiso con Dios. Pero, más allá de la arquitectura, lo que realmente deseaba era que este templo sirviera como un recordatorio tangible de la presencia divina en nuestras vidas. Sabía que no solo estaba construyendo un edificio, estaba levantando un puente entre Dios y su pueblo. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La atmósfera estaba cargada de anticipación y reverencia. El templo, resplandeciente bajo el sol, se convirtió en el epicentro de nuestras celebraciones. Con un profundo sentimiento de solemnidad, ofrecí oraciones de dedicación, pidiendo a Dios que su presencia habitara en este lugar. Mientras los sacerdotes realizaban rituales sagrados, una nube de gloria llenó el templo, y todos supimos que Dios estaba en medio de nosotros. Fue un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Pero en medio de la alegría, no podía evitar sentir un peso sobre mis hombros. Había realizado una obra grandiosa, pero también sabía que las expectativas de mi pueblo habían crecido. La responsabilidad de liderar en justicia y sabiduría ahora se hacía aún más evidente. A medida que la gente se maravillaba ante la belleza del templo, también se preguntaban, ¿sería capaz de mantener la fe y la unidad en un reino tan próspero? Mientras contemplaba la grandeza de nuestro nuevo hogar de adoración, una nueva ambición comenzó a gestarse en mi corazón. Había construido un lugar sagrado, pero quería que ese lugar fuera un reflejo de la grandeza de Dios y de la unidad de su pueblo. Debía asegurarme de que no solo fuera un edificio de piedra, sino un faro de esperanza y fe. En el fondo de mi ser, sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El camino hacia el mantenimiento de la paz y la fidelidad a Dios sería largo y lleno de obstáculos. Con esta reflexión en mente, me preparé para enfrentar lo que vendría a continuación: el desafío de liderar un reino tan floreciente, pero tan susceptible a la tentación. Durante mi reinado, Israel experimentó una era de prosperidad sin precedentes. Era un tiempo de abundancia, donde la paz y la estabilidad se convirtieron en las piedras angulares de nuestra sociedad.
A medida que el templo se alzaba en Jerusalén, un símbolo de nuestra fe, también empezaron a florecer las oportunidades económicas. Establecí alianzas estratégicas, como mi matrimonio con la reina de Saba, uniendo así a dos grandes naciones. Su llegada no solo fue un acto de diplomacia, sino también un intercambio cultural que enriqueció a nuestro pueblo. Las rutas comerciales se expandieron, conectando Israel con regiones distantes. Mercaderes llegaban de lugares lejanos, trayendo especias, oro y otros tesoros. Jerusalén se convirtió en un centro de comercio vibrante, y la riqueza comenzaba a fluir como un río. La cultura y el conocimiento florecieron, artistas y filósofos encontraban un hogar en mi corte. Mis enseñanzas, recopiladas en proverbios, resonaban en las mentes y corazones de quienes buscaban sabiduría, y pronto, mi fama se extendió por todas las tierras. Era un momento en el que la gente no solo admiraba la riqueza material, sino que también valoraba la riqueza del entendimiento. Sin embargo, mientras celebrábamos nuestra prosperidad, una sombra comenzó a dibujarse en el horizonte. La riqueza, que había sido un signo de bendición, comenzó a traer consigo desafíos inesperados. Las demandas del pueblo crecieron, y con cada nuevo lujo, las expectativas aumentaban. Las tensiones entre las distintas tribus empezaron a hacerse evidentes, y la unidad que había trabajado arduamente por establecer comenzó a tambalearse. Las voces que antes celebraban mi liderazgo empezaron a murmurar, cuestionando mis decisiones y la dirección del reino. No era ajeno a las tentaciones que trae la riqueza. La ostentación y el desenfreno comenzaron a infiltrarse en nuestra cultura. Algunos de mis consejeros, influenciados por el poder del oro, empezaron a proponer decisiones que iban en contra de los principios que había defendido. Mi ambición de construir un reino grandioso se tornó en una lucha interna. ¿Cómo podría mantener la sabiduría y la justicia en un entorno tan tentador? Con el tiempo, comprendí que la verdadera prosperidad no radica solo en las riquezas acumuladas, sino en la integridad y la unidad del pueblo. Así que decidí convocar a mis súbditos, no solo para hablar de nuestras victorias, sino para recordarles nuestra misión común. Quería que mi gente entendiera que, aunque estábamos en la cima, no debíamos perder de vista nuestras raíces. Era crucial encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la espiritualidad. Con esta convicción en mi corazón, busqué fortalecer nuestra fe y recordarles la importancia de seguir los caminos de Dios. Sin embargo, sabía que la prueba más dura estaba aún por venir. La prosperidad podía desvanecerse tan rápidamente como había llegado, y debía prepararme para enfrentar los desafíos que amenazaban la estabilidad de mi reino. Mientras miraba hacia el horizonte, sabía que el camino hacia la verdadera grandeza sería mucho más complejo de lo que había imaginado. A medida que me dirigía hacia los días venideros, me preguntaba si podría resistir la marea de tentaciones que ya comenzaba a formarse. A medida que los años pasaron, el brillo de mi reinado comenzó a opacarse. A pesar de los logros y la prosperidad que había traído a Israel, algo comenzó a cambiar en mi interior. La influencia de mis esposas extranjeras, que venían de tierras distantes y adoraban a dioses ajenos, empezó a permear mi vida. En mi búsqueda de mantener la paz y las alianzas, me dejé llevar por su fe y sus prácticas, olvidando poco a poco el compromiso que había hecho con el Dios de Israel. Fue un deslizamiento gradual, casi imperceptible al principio, pero que se convertiría en un abismo. Cometí el error de desobedecer a Dios. Las ofrendas que antes dedicaba a Él se volvieron mezcladas con rituales paganos. En mi corazón, una batalla se libraba entre la sabiduría que una vez había anhelado y las tentaciones que ahora me rodeaban. El profeta, a quien siempre había respetado, me advirtió de las consecuencias de mis acciones. Las palabras de advertencia resonaban en mi mente, pero me aferré a la esperanza de que podría manejar la situación, convencido de que mi sabiduría me protegería. Sin embargo, la sombra de la profecía se alzó sobre mí, mi reino se dividiría. Esta revelación, aunque dolorosa, era inevitable. Reflexionando sobre mi vida y mi legado, me encontraba atrapado entre la imagen del rey sabio que había querido ser y la realidad de mis fracasos. La historia me recordaría no solo como el rey que construyó un templo glorioso, sino también como el monarca que permitió que su corazón se desviara.
Las enseñanzas que había compartido en mis proverbios eran ahora un espejo que reflejaba mis propias fallas. A medida que mi vida llegaba a su fin, la tristeza me envolvía. Mis acciones habían sembrado las semillas de la división en un reino que una vez había sido un símbolo de unidad. Reflexionando sobre lo que había aprendido, entendí que la verdadera sabiduría no reside solo en la acumulación de conocimiento, sino en la fidelidad a los principios que nos guían. La riqueza y el poder pueden desviar incluso al rey más sabio, y mi historia se convirtió en un recordatorio de la fragilidad del ser humano ante las tentaciones del mundo. Mis enseñanzas perduran, y espero que sirvan como guía para las generaciones futuras. Quiero que se recuerde mi búsqueda de sabiduría y las lecciones aprendidas a través de mis fracasos. La vida es un viaje lleno de decisiones, y cada elección, por pequeña que sea, puede tener repercusiones profundas. Mientras contemplo el futuro de mi pueblo, siento la carga de la responsabilidad que una vez asumí. Mi legado, aunque manchado, también es un llamado a la reflexión y la rectitud. En el fondo, espero que la historia de Salomón sirva como una advertencia sobre la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso en medio de la prosperidad.